Muchas gracias, buenos días en México y buenas tardes aquí desde España, desde Andalucía. Bueno, agradeceros en principio, bueno, primero espero que estéis todos bien de salud, ¿no? Bueno, que estemos sobrellevando, ¿no?, esta situación que nos ha tocado a todos de la mejor manera posible, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, agradeceros, ¿no?, la invitación. Para mí es un placer, de verdad, colaborar en este tipo de congresos. Es algo que hago habitualmente, me encanta, me apasiona y sobre todo tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo porque tengo un equipo magnífico dentro de la empresa que me permite, pues, disponer, ¿no?, de ese espacio, de ese tiempo para dedicarlo a transmitir principalmente conocimiento y experiencias, ¿no?, alrededor de la ciberseguridad, ¿no? Gracias por la presentación también. Vamos, creo que no lo hubiese hecho mejor, de verdad. Bueno, solamente quería dar unas pinceladas y el porqué, ¿no? Digamos, me he llegado a especializar en ciberseguridad y con un enfoque al negocio empresarial, ¿no? Como decía, bueno, llevo 30 años en el mundo de la empresa y del emprendimiento con mi empresa tecnológica, Softcon. Eh, Ahí siempre hemos tenido, ¿no?, mucha preocupación, obviamente, ¿no?, y hemos dedicado muchísimos recursos bueno, hacer de la ciberseguridad algo preventivo, ¿no? Y, bueno, intentando principalmente que, bueno, que los incidentes no lleguen o que si llegan afecten de la menor manera posible a nuestros clientes, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente sabemos que el incidente llega, que la seguridad 100% no existe y que debemos de estar preparados para ello, ¿no? Entonces, ahí cuando entramos como peritos, ¿no?, para, digamos, haceros un esquema de por qué estoy aquí y bueno, haciendo ese análisis forense, buscando esas evidencias. Vamos a ver luego un caso que es bastante sencillo, bastante elemental, pero que, bueno, que todos vais a entender bien, porque no es nada técnico. Bueno, ahí lamentablemente esos incidentes se producen y tenemos que acudir, como digo, ¿no?, como peritos, buscando esas evidencias, haciendo ese análisis de las mismas para buscar los orígenes y finalmente documentarlo en un informe y defenderlo en un juicio, ¿no? Básicamente ese es nuestro trabajo como peritos, ¿no? Y en cuanto al tema de mi conexión con el emprendimiento y con la empresa, a través de Eleven Path, o sea, perdón, de Andalucía Open Future, ¿no? Ahí, pues, ayudamos a las startups, ¿no? Principalmente es una aceleradora, es una iniciativa de Telefónica y Andalucía, o sea, la Junta de Andalucía, y, bueno, pues básicamente lo que ayudamos es a las startups a que se formen con un equipo de mentores especializados y a que básicamente cumplan su sueño, ¿no?, en el emprendimiento. Y con el Eleven Pack como CSE, pues, bueno, hacemos esto, ¿no?, básicamente, y es concienciar, formar y participar en congresos, en charlas y en artículos, bueno, sobre todo para transmitir conocimiento y experiencia, como digo, ¿no? Bueno, por haceros una idea de lo que vamos a ver en la ponencia, vamos a hacer una breve introducción a la ciberseguridad. Me imagino que algunas de las cosas que a lo mejor voy a decir lo han dicho mis compañeros anteriormente. Voy a intentar no repetirme, voy a intentar ser original en algunos puntos, pero bueno, básicamente este va a ser el esquema. Vamos a hacer una breve introducción a la ciberseguridad, vamos a ver el análisis de la situación actual, un poco de diagnóstico de las amenazas, los tipos de amenazas y las consecuencias que tiene para el negocio, el retorno de la inversión de la seguridad de la información, que es un concepto que todavía es poco, o sea, se usa poco, es poco conocido, pero el ROI sí que lo conocemos en el mundo empresarial, el retorno de la inversión, ¿no? Pero el ROSI, el retorno de la inversión en seguridad de información, es algo que sí que debemos de conocer, sobre todo porque todo es cuantificable, ¿vale? Vamos a ver finalmente unas estrategias de cómo piensan, ¿no?, algunos estudios, ¿no?, que se debería de abordar, ¿no?, la estrategia de la seguridad de la información en los negocios y unos consejos para teletrabajar más seguros y, por último, un caso de estafa del CEO real, ¿vale?, de los que hemos tenido, que tenemos muchos, lamentablemente, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, y como dentro de la definición de la seguridad de la información según la ISO 27001, algunos a lo mejor conocéis la ISO 9001 como calidad, seguro que sí, y la ISO 27001 es la ISO específica de la seguridad, que aborda la seguridad de la información, ¿no? Y la define como la preservación, ¿no?, de estos tres aspectos, ¿no?, y siempre cumpliendo la legalidad que tenga cada país, ¿vale? La nuestra en Europa, vosotros en Latinoamérica. En México conozco algo de lo que he leído y he podido leer estos días, pero que no conozco en profundidad. Me imagino que eso lo abordará alguien de legal, ¿no?, dentro de estas
charlas y ponencias, ¿no? Entonces, realmente la seguridad de la información es preservar, ¿no?, la confidencialidad, es decir, proteger la información, ¿no?, de una divulgación malintencionada, ¿no?, o no autorizada, la integridad, es decir, que la información no se vea alterada, o sea, se mantenga inalterable, y la disponibilidad es que, bueno, básicamente se garantice que esa información está disponible cuando se necesite, ¿no? Y veréis cómo a lo largo de la charla vamos a ver estos tres conceptos varias veces, ¿no? Porque efectivamente los incidentes, los ciberataques, básicamente atacan a estos tres pilares, ¿vale? Entonces, bueno, ¿descuidamos la seguridad de la información? Pues bueno, aquí hay algunas cifras y algunos porcentajes, ¿vale? Estos porcentajes, bueno, algunos son de estudios, otros son de nuestros propios, ¿no?, bajo nuestra experiencia. Y bueno, básicamente se detectan alrededor de 1,5 millones de delitos informáticos relacionados con el robo o extracción de información, ¿no? El 50% de las personas que abandonan o son expulsados de las empresas se suelen llevar información privilegiada o información confidencial. Esto es algo que lamentablemente ocurre, que sigue ocurriendo, que podemos hablar de muchos casos relacionados con empleados o ex empleados que se llevan información con diversos objetivos, no vamos a hablar de cuáles, pero no lo podemos imaginar, pero que en definitiva al final eso tiene un perjuicio importante en la empresa, ¿no? El 20% de los ciberataques se producen en empresas de menos de 150 empleados, en pymes, ¿no? Y el 60% tiene que cerrar en los próximos 6 meses después de un ataque. Fijaros también en este punto, porque aquí todavía estamos mejorando, pero todavía falta algún tiempo para concienciar a los responsables del sistema de las empresas, o sea, estos ingenieros o personas o técnicos que tenemos dentro de las empresas manteniendo nuestro sistema, no siempre tienen la formación adecuada en ciberseguridad como para configurar esos sistemas de la forma más adecuada, y también, por otro lado, hay veces que no tienen conocimiento de cómo deben de gestionar esa seguridad, ¿no? Y eso sí que es un aspecto muy importante. Fijaros el porcentaje, que el 49% de los responsables de sistemas no ven como una prioridad la ciberseguridad, cuando el 84% de las empresas han sufrido un ciberataque. O sea, hay un desequilibrio entre las necesidades y lo que realmente está ocurriendo, ¿no? El 95% de los ataques en la nube ya son responsables de los usuarios, ¿no? Estamos subiendo demasiada información, ¿no? Y los ciberataques a proveedores de servicios de estos, ¿vale?, que están gestionados y que nos están gestionando infraestructuras y sistemas, cada vez están siendo más ciberatacados. Cuidado con la información que albergamos, que alojamos en esos servidores, cuidado con la infraestructura que alojamos en esos servicios, en esos servidores, porque esos servidores también están siendo ciberatacados y nos pueden dejar básicamente sin disponibilidad de esos sistemas, ¿no? El 30% de los usuarios abren mensajes de phishing y el 12% llega a hacer clic sin pensar, ¿no? Y veréis cómo el caso, que luego vamos a comentar, pues finalmente es una consecuencia básicamente de esto. Por lo tanto, debemos de evaluar los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades, ¿no? Sobre predicciones, fijaros las cifras que se están barajando, ¿no? O sea, se dice, estos son estudios, ¿vale?, de empresas fiables, que por supuesto irán variando y que van variando, pero que no distan mucho de la realidad, ¿vale? O sea, el coste previsto de los ciberdelitos en el mundo se está hablando aproximadamente de unos 6 billones de dólares en 2021. O sea, fijaros, 6 billones. O sea, no vamos o sea, hay que ver realmente qué negocio, que había negocios y negocios no muy limpios, ¿no? Y que todos conocemos, como por ejemplo la droga, parecía que era el que más movía. Bueno, ya no. O sea, la ciberdelincuencia y los ciberdelitos y todo lo que tiene que ver con ciber mueve a día de hoy muchísimo más que cualquier otro negocio en el mundo, ¿vale? Pero fijaros la desviación y también esa diferencia, ¿no? Esas diferencias de cantidades y porcentajes es lo que viene a decirnos que debemos de seguir trabajando. Debemos de seguir trabajando, debemos de seguir invirtiendo mucho en ciberseguridad, porque el presupuesto global de 2018 a 2021 a nivel global, ¿vale?, se estima que fue de $1 billón de dólares, con lo cual fijaros la desviación entre 1 billón de inversión frente a 6 billones, que es lo que obtienen digamos, los ciberdelincuentes por esos ciberdelitos, ¿no? O sea que evidentemente todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Microsoft, imaginaros, o sea, fijaros que bueno, continúa invirtiendo miles de millones en I+D en ciberseguridad, ¿no? Se prevé que también en 2021 habrá 110.000 millones de contraseñas humanas y 200.000 millones de contraseñas máquinas que requerirán protección, ¿no?
y que, bueno, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, sin más, invirtió en 2017 19.000 millones, ¿no? O sea, son cantidades desorbitadas, ¿no? Que se salen un poquito fuera de cualquiera de las de los conceptos o costes económicos o inversiones que tenemos o podemos tener en la cabeza de cualquier otro área, ¿no? Por lo tanto, o sea, se trata de la mayor transferencia de riqueza económica de la historia, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo sin importancia, ¿vale? Tenemos que darle la importancia que tiene, ¿no? ¿Qué tipos de amenazas existen? Actualmente, digamos un poco por resumirlas, pues tenemos amenazas internas, que como digo y he comentado antes, provienen de empleados deshonestos, de imprudencias, de seguridad por falta de formación de los mismos, que esas no siempre, evidentemente, una mala intencionalidad, simplemente que, bueno, que no se tiene conocimiento, ¿no? Y veremos cómo estos casos, ¿no? Y otros que conocemos y que están todas las semanas nos están abordando en los medios, pues veremos que realmente hay una falta de concienciación todavía en muchos empleados de la importancia que tiene esa información y la seguridad de esa información, ¿no? Las externas, bueno, las conocemos todas, malware, ciberdelitos, ciberataques, todo lo que tiene que ver con los ciberdelitos. En los malware, evidentemente, están los troyanos, veremos algún caso de troyano bancario bueno, de malware que realmente es el inicio, ¿no? De un ciberataque, ¿no? Y externos e internos, bueno, básicamente nos referimos principalmente a gente que ha estado en la empresa, personas que han estado en la empresa y que luego se han ido, pero que siguen teniendo acceso, ¿no? Siguen teniendo acceso a la misma, ¿no? ¿Qué efectos tendría en el negocio, ¿vale? Ese tipo de ciberataques o de ataques, ¿no? Ahí alineados con esos tres conceptos que os comentaba antes, ¿no? De la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, fijaros lo que puede suponer para una empresa la destrucción o robo de la información, ¿no? ¿Cuántos ataques estamos y conocemos que tanto en vuestro país, en Latinoamérica, en el mundo en general, porque están saliendo, todos los grandes están saliendo en medios de comunicación, de grandes compañías que están siendo víctimas de un ransomware, de que le han cifrado los servidores, le han cifrado toda la información. Pero claro, antes el cifrado de la información iba referido exclusivamente a la disponibilidad, ¿no? Porque efectivamente esos sistemas quedan bloqueados. Es uno de los conceptos que es el que está en medio, ¿no? Anulación o bloqueo de los sistemas. Pero ¿qué pasa cuando esa información, que es lo que está ahora mismo, la tendencia que está viendo últimamente con el ransomware, es que la información, parte de la información confidencial se la están extrayendo. La están extrayendo con un objetivo y es venderla, ¿vale? En la deep web y en el mercado negro, ¿no? Eso tiene un valor para luego poder hacer un ciberataque o simplemente para extorsionar, ¿no? Y para pedir algo a cambio. Por tanto, esa confidencialidad, imaginaros lo que es esa información en manos de ciberdelincuentes que a su vez lo van a vender, que a lo mejor termina en la competencia. O sea, imaginaros el daño que puede llegar a hacer al negocio, ¿no? Para su continuidad. O sea, hablamos ya de continuidad de negocio. O sea, puede tener un impacto bastante grave, ¿no? Como digo, la anulación de los bloqueos de los sistemas y la disponibilidad, junto con las personas, la información es el pilar básico. O sea, es algo que tenemos que tomar realmente conciencia a todos los niveles. O sea, sabemos las personas es lo primero, pero la gran pregunta es, bueno, si hacemos un plan de recursos humanos, invertimos en un plan de marketing, en un plan comercial para nuestro negocio, porque pensamos que realmente es algo necesario, ¿no? Porque nos va a ayudar a hacer crecer el negocio, nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Los procesos y, bueno, por supuesto, las empresas tienen totalmente incorporado en su ADN de que eso es algo que deben hacer, ¿no? La gran pregunta aquí que hay que hacerse, ¿no? Y que se tendrían que hacer también muchas empresas es ¿por qué no invierten en un plan de seguridad de la información? Es decir, ¿por qué no invierten en ese activo que, como decimos, después de las personas, la información es el principal activo que tiene cualquier empresa, ¿no? Y que esa información ni puede salir, o sea, debe ser confidencial, ni puede dejar de estar disponible porque afecta a la continuidad del negocio, ni debe ser alterada, ¿no? Porque efectivamente eso también podría cambiar la imagen y la reputación del negocio, ¿no? Bueno, ayer hice una búsqueda, sin más, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Busqué ciberataques en México, ¿no? Bueno, me salieron aproximadamente, ahí lo tenéis, 91.100 resultados en 0,29 segundos. Bueno, había algunos, como
veis ahí, que avisa sobre un ciberataque a la CNSF, el organismo ya reconoce el incidente, pero por lo visto, bueno, se publicó previamente en una red social, según dicen, en México 10.000 millones de ciberataques al mes. Las pymes es mayor riesgo de sufrir un ciberataque, como defenderse, y los ciberataques crecen en un 84%. O sea, estas son las primeras noticias que aparecen cuando hacéis una búsqueda de ciberataques en México, ¿no? No dista, sinceramente, nada o muy poco, ¿vale? Salvando que las empresas son otras, los medios son otras, de la búsqueda que podemos hacer aquí en España. O sea, estamos todos dentro del mismo, en la misma dinámica, ¿no? Las empresas, las pequeñas empresas están muy afectadas, hay grandes empresas, grandes corporaciones como CNSF que ha sido afectada, y bueno, esto es algo que todos los días aparecen en los medios, ¿no? Y bueno, y otra noticia que vino, que incrementan 72% los ciberataques tras la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en esta situación tan especial que tenemos? Que nos está afectando a todos, que efectivamente, y como ha comentado mi compañero anteriormente, ¿no? Bueno, habla de la ciberseguridad, habla de la tecnología y habla de las personas, ¿no? Y de ese tratamiento, ¿no? Por parte de las personas, de la información y de los dispositivos, ¿no? Tenemos que, sin duda, esas personas son el principal vector de ataque y, por tanto, tenemos que formarlas y tienen que ser conscientes de la importancia que tiene esa información, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente esta situación nos ha llevado a trabajar, a teletrabajar, a trabajar desde nuestras casas, a trabajar desde nuestras casas con dispositivos, algunos dispositivos que no son ni siquiera de la empresa, que no son activos que estén controlados por la empresa, que no tienen las medidas de seguridad que deberían de tener, como también tienen que tener los activos de la empresa, que a lo mejor están compartidos con otras personas dentro de la casa, que igualmente están compartiendo a lo mejor una wifi que tampoco está protegida. O sea, ahora luego veremos algunos consejos, ¿no?, sobre teletrabajo que vamos a dejar ahí, ¿no? Pero que en definitiva es una oportunidad para estos ciberdelincuentes para atacar más fácilmente. O sea, es una vulnerabilidad clara, es una puerta abierta. El usuario no tiene conciencia, no tiene formación y además no tiene los dispositivos protegidos lo suficientemente como para abordar, digamos, una situación de estas características, ¿no? Bueno, sobre legalidad no voy a hablar nada porque, digo, entiendo que se habrá abordado en alguna otra charla, pero sé que, bueno, que México tiene su ley de protección de datos de 2010, tiene también su reglamento y sé que se están haciendo cambios y igualmente a lo mejor se adoptan algunas medidas que puedan ser comunes al reglamento europeo, ¿no?, el RGPD de España o nacional, pero sí quería dejaros algunos puntos que me parecen importantes al margen de donde del país, ¿no?, en el que se esté tratando, ¿no?, porque realmente son medidas que se deberían de abordar, ¿vale? Son medidas que a todos los efectos en cualquier país deberían de recomendarse, ¿vale? Entonces, bueno, yo por eso las pongo aquí. No estoy entrando en temas, como digo, legales. Hablo de temas, cuestiones técnicas, cuestiones de gestión de la seguridad. Y bueno, la RGPD habla de que, bueno, de que se deberían implantar, ¿no?, medidas en los sistemas para el cifrado y el doble factor de autenticación, ¿no? Esto siempre hablando de la protección de datos, ¿no? Se habla de que se deben de comunicar las brechas de seguridad y extraer toda esa información constantemente para saber exactamente cuál es el origen de ese ciberataque. En esa noticia que os he mostrado antes, bueno, analizándola un poquito, no parece que hubiera una obligación. Si hay alguien dentro del legal aquí que me lo pueda decir después, pues me encantaría, porque con eso aprendería también cómo funciona vuestro reglamento, ¿no?, vuestra ley de protección de datos, ¿no? Pero me dio la impresión de que no había una obligación, ¿vale?, legal de comunicar la brecha de seguridad en tiempo y forma, ¿vale?, con un tiempo concreto. Aquí en España eso desde que tenemos el reglamento es obligatorio, ¿vale? Y si no hay sanciones, y sanciones millonarias. O sea, nosotros hemos tenido casos de empresas que, bueno, han sufrido un ciberataque, que la base de datos de sus 200.000 usuarios
estaba ya expuesta y a la venta, ¿no? En el mercado negro y hemos necesitado, solamente hemos tenido, ¿no? 72 horas para hacer una investigación, una auditoría forense, o sea, una auditoría forense, haciendo un pentest también de la aplicación y de la infraestructura para saber exactamente dónde estaba esa vulnerabilidad, dónde estaba ese agujero por donde entraron los ciberdelincuentes y extrajeron esa base de datos. Ese trabajo nosotros lo hemos tenido que hacer en cuestión de 48 horas, ¿vale? ¿Para qué? Para comunicarlo, como digo, formalmente a la Agencia de Protección de Datos. O sea, eso es algo que se debe de tener en cuenta, que es algo muy, muy importante. Comunicarlo en tiempo, comunicarlo, por supuesto, también, ¿no? A las personas que puedan ser afectadas, o sea, esos usuarios, los 100.000 usuarios deben de saber que sus datos los tiene una persona en otro país que los tiene a la venta. O sea, eso debe de saberlo, ¿vale? Porque debe de decidir si quiere seguir teniendo esos datos en esa empresa o no, ¿no? Y otra de las cosas que recomienda también el reglamento es que, bueno, que se debería, ¿no?, de acreditar el cumplimiento de un sistema de gestión de la seguridad de la información. O sea, fijaros, esto que hemos hablado al principio, ¿no?, de la 27001 y del sistema de gestión de la seguridad de la información es algo ya que no es que te obliguen, pero es recomendable. Y en algunas empresas es obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería dar esas pinceladas, ¿no?, para un poco también poner en situación de cómo estamos aquí, cómo estáis allí, si hay alguien que me pueda decir exactamente en qué situación nos encontráis con respecto a estos requisitos, pues la verdad que sería mucha utilidad, ¿no? Con respecto al rol, ¿no?, ese concepto que os comentaba antes, ¿no?, nosotros hemos tenido que hacer también, en muchos casos hemos tenido que hacer análisis forenses de una situación, o sea, después de un incidente, hemos tenido que tasar de alguna forma lo que el coste que ha podido tener para la empresa un incidente de estas características, ¿no? O sea, y fijaros, ahí hay algunos de los conceptos de los que estamos hablando. O sea, todo esto se puede cuantificar, es decir, qué departamentos son los que han sido más afectados, ¿no? O son más estratégicos para la continuidad del negocio, ¿no? Los costes materiales que se han podido verse afectados, imaginaros no sé, una planta de fabricación, si los sistemas que fabrican o que controlan la fabricación no están disponibles, imaginaros lo que puede ser el coste que podría tener el material. Los costes humanos, fundamental, coste y hora, es decir, cuántas personas dejan de trabajar por un incidente de estas características, qué coste, qué valor tiene eso es cuantificable. Por supuesto, los costes legales, lo hemos hablado antes, las pérdidas a nivel de facturación, porque bueno, pues si se para mi planta de fabricación, yo no puedo fabricarlo, luego no puedo vender, luego eso tiene un perjuicio. Y por supuesto la reputación, fundamental, importante. Por tanto, bueno, decimos, y es así, la seguridad no es un gasto, es una inversión en continuidad de negocio y por tanto es una inversión rentable. La que nadie puede decir que esto es un gasto, que no estoy o no tengo claro que esto pueda tener o repercutir favorablemente, ¿no?, para mí en mi negocio. Sin lugar a dudas, esto tiene un retorno y se puede evaluar, como digo, ¿no? Y nosotros lo hemos tenido que hacer, vamos, o sea, que hay empresas que lo hacen, ¿no? Digamos, en este esquema se puede ver un poquito en qué consiste, ¿no?, ese sistema de gestión de la seguridad de la información. O sea, eso que vemos y hemos dicho ya anteriormente en dos ocasiones que es necesario, que todas las empresas, dependiendo del tamaño, no tienen por qué tener una estructura ni tienen por qué certificarse en la 27001. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que ya hay, si no, la norma o la guía de buenas prácticas, la 26002, que da una serie de recomendaciones. Eso es de libre uso. No hace falta, verás, hacer ninguna inversión. Cualquier persona dentro de la empresa, a lo mejor del equipo técnico, ¿no?, que tengan inquietudes en formarse en gestión de seguridad de la información, bueno, pues léanse la norma, léanse los diferentes dominios y áreas que tratan. Fijaros que empieza por la concienciación, es decir, la concienciación y la formación es el primer punto, ¿no?, del que se habla dentro de la norma. Luego se habla del plan, porque todo esto tiene que estar planificado, bien ordenado, o sea, no puede ser algo que se actúe de forma puntual y de forma desordenada. O sea, estamos hablando de que tiene que ser algo muy bien planificado. La gestión de los activos. Sin lugar a dudas tenemos que saber qué activos son más importantes dentro de la empresa, más críticos, más sensibles, y por tanto aplicarles a esos activos pues una medida de seguridad un poco más
estrictas, ¿no?, que para otros, ¿no? Las personas, lo hemos hablado, fundamental, la base, ¿vale? La seguridad física dentro de, de nuestras oficinas o dentro de nuestras instalaciones, el control de acceso, la gestión de los incidentes, o sea, todos los incidentes que se produzcan deberían de tener un registro y, por supuesto, una aplicación de una serie de medidas y unas soluciones, y si no se hace si no se puede solucionar, oye, pues entonces analicemos el porqué, ¿no?, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? La continuidad del negocio, que lo hemos dicho, y que efectivamente, y el cumplimiento legal, ¿no? Y hay dos documentos ahí, al hilo de lo que comentamos al principio, ¿no?, con respecto a los empleados y a las personas que trabajan dentro de nuestras empresas, que son dos documentos que deberíais de tener como empresas, emprendedores, con vuestros empleados, ¿no? El acuerdo de confidencialidad seguro que es algo que o tenéis o seguro que conocéis, ¿no? Y bueno, debe estar bien redactado y decir básicamente qué es información confidencial y qué se puede hacer, ¿no?, con esa información dentro de la empresa, ¿no? Básicamente, y que, bueno, por supuesto, esa información no puede salir de ninguna de las maneras, ¿no? Y básicamente ese es el objeto, ¿no?, del acuerdo de confidencialidad. Pero hay un documento que es poco conocido, que todavía no, por supuesto, no lo tienen todas las empresas, ni siquiera algunas grandes, que es un uso, la política o el documento de uso adecuado de los activos, ¿no? Fijaros, este documento lo que viene a decir básicamente es que la información, al igual que todos los activos que la empresa pone a disposición del empleado, el portátil, el móvil, la cuenta de correo también de la empresa, la corporativa, la información que manejo para realizar mi trabajo, todo eso son activos de la empresa, ¿vale? Entonces, básicamente lo que viene a decir ese documento es concienciar al empleado, formarlo previamente, ¿vale?, sobre ciberseguridad, sobre la seguridad de la información y sobre la importancia que tiene para la empresa, ¿no?, el salvaguardar esos activos. Y, bueno, decirle luego lo que no puede hacer. Es decir, no puedes extraer esa información, no te puedes llevar los activos a lo mejor a tu casa, no puedes compartir esa información o que esa información salga de la empresa de ninguna manera, por ningún motivo o con ningún dispositivo. Entonces, todo eso, digamos, nos sirve para poner también, primero, para informar al empleado de que, qué cosas, qué puede hacer, qué no puedo hacer, ¿vale?, con los activos de la empresa, para evitar luego problemas y sorpresas, porque es cierto que hay veces que el empleado no sabe qué es lo que no puede hacer, y si no se le informa adecuadamente, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, para evitar sorpresas, es recomendable tener estos dos documentos, ¿no? Esta slide, que es de Gartner, habla de las 5 áreas claves para abordar con éxito la ciberseguridad dentro del negocio digital, ¿no? Y, bueno, fijaros que son 5 puntos y hay que hacer un análisis bien de los mismos porque tocan puntos que son bastante, cuando menos, sensibles como para dedicarle un tiempo, ¿vale? Habla del liderazgo y gobernanza, o sea, habla de que es mejor la dirección y la gobernanza, ¿vale?, dentro de lo que es la gestión de la seguridad de la información, que el desarrollo de herramientas y habilidades tecnológicas, ¿no? O sea, fijaros, o sea, habla de que es mejor la dirección, la gestión, ¿vale?, que el desarrollo de herramientas, ¿no? Habla de que la evolución de las amenazas, bueno, los responsables de seguridad deben de pasar de tratar de evitar todas las amenazas a reconocer que la protección perfecta no existe. Entonces, oye, prepárate para un ciberataque, porque lo vas a tener. Prepárate si esa información que tienes se extrae, por tanto, cífrala. Si tiene que estar siempre disponible, pues entonces ten una copia de seguridad y ten tu infraestructura en otro emplazamiento y siempre disponible. Todo eso básicamente es lo que viene a decir, ¿no?, el punto 2 de evolución de las amenazas, ¿no? La ciberseguridad, los responsables de seguridad también, o sea, la ciberseguridad en la velocidad de los negocios digitales, básicamente lo que habla aquí es de que los responsables de seguridad deben evaluar y transformar sus programas para convertirse en facilitadores de negocio, ¿vale? O sea, que deben de ser conscientes de que son ellos, ¿vale?, los que deben de facilitar todo este proceso y todo este cambio, ¿no?, y toda esta transformación, ¿no?, que también debemos aplicar a la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad en el extremo, bueno, y lo hemos dicho antes y también ha hablado mi compañero anteriormente, ¿no?, sobre los usuarios,
sobre la protección de los datos en los equipos de usuarios y también, ¿vale?, debemos de protegerlos en los data centers, o sea, es decir, que la información y la seguridad de la información y esas medidas de seguridad deberían aplicarse por supuesto, siempre se han aplicado en la infraestructura, pero que también debemos de aplicarla en los equipos de usuarios, ¿no? Y, por supuesto, y también lo hemos hablado, ¿no?, desde la formación, la concienciación, el cambio de comportamiento y los compromisos, ¿no?, por parte de los empleados, ¿no?, para que, bueno, poder abordar esto de alguna forma, ¿no? Os voy a dar algunos consejos para teletrabajar más seguro para aquellos que seáis usuarios de teletrabajo, trabajadores o simplemente también para aquellas empresas, ¿no?, bueno, que estáis también abordando esta nueva forma, ¿no?, de teletrabajar. Bueno, pues que sepamos que sobre los dispositivos, por ejemplo, algunos hemos dicho antes, ¿no?, tenemos que tener cuidado con la Wi-Fi, el cifrado de los dispositivos es fundamental. Cifremos el móvil, cifremos el portátil, siendo de la empresa, y si no es de la empresa también. ¿Por qué? Porque normalmente a lo mejor puedes llevar configurado el correo corporativo en el móvil personal, y si ese móvil cae en manos de alguien o bien es simplemente vulnerable, ¿no?, y ha sido ciberatacado, bueno, pues podemos acceder a los datos también de la empresa, ¿no? No mezclar equipos personales con empresariales, siempre tener instaladas las actualizaciones de sistemas, una solución de seguridad, que también lo comentaba mi compañero. El fabricante, muchos fabricantes, Kaspersky, Bitdefender, hay otros tantos, que cada uno siempre asesorado por un especialista, pues que elija el que más le convenga, ¿vale? Pero sí, siempre de pago y, por supuesto, seguro, ¿no? Una contraseña segura, no, por supuesto, al software ilegal. Respecto a la nube, lo hemos dicho antes, o sea, que hay un porcentaje muy alto de responsabilidad por parte de los usuarios y el móvil seguro, ¿no? Esto con respecto a los dispositivos y con respecto a la información, pues bueno, la conexión hacia la empresa, pues siempre una conexión segura, ¿no?, con un VPN. Las copias de seguridad a la nube tenemos y debemos de tenerla, identificar el phishing, identificar, ¿no?, en caso de las reuniones, como por ejemplo esta, ¿no?, quiénes son los asistentes de las reuniones online. Hay veces que se nos puede colar alguien si no está suficientemente protegido o la plataforma tiene alguna vulnerabilidad, y ha habido algún que otro caso y en gente, o sea, en grupos conocidos, ¿no?, y en reuniones de países y con contenidos estratégicos. Sin embargo, nos ha metido gente que no debía en reuniones, ¿no?, por eso, por no aplicar las medidas de seguridad, ¿no?, e identificar las aplicaciones maliciosas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar os voy a contar este caso. Es una estafa al CEO y bueno, lo llamo colaborador necesario porque en definitiva no deja de ser un caso muy, muy frecuente, más de lo que nos gustaría. Y bueno, fijaros que hace muy poquito, hace un par de días, aquí en España, y no sé si ha llegado en la noticia, hay una farmacéutica, Zendal, que ha sido víctima de un ciberataque de 9,2 millones de euros. O sea, vamos, el coste es realmente, vamos, es asombroso, ¿no?, que podamos llegar a esos extremos, ¿no? Y el modus operandi de ese ciberataque ha sido muy similar al de este. En este caso de la estafa que os voy a comentar, ¿no? Y básicamente esto pues no deja de ser una empresa que trabaja con un proveedor asiático y bueno, pues por lo general pues la forma de gestionar los pedidos siempre es la misma, es decir, le envían un correo electrónico al proveedor, el proveedor le envía una factura pro forma en PDF, en esa factura pro forma está resumido el pedido y además aparecen los datos bancarios para hacer la transferencia, ¿no? Bueno, pues hasta ahí todo normal, es la forma de proceder y ya está, ¿no? Este correo que veis aquí, pues como veis tiene un PDF en perfecto inglés porque ese es el correo original, este correo es el original, con la firma de la persona de esta empresa asiática y bueno, pues simplemente le envía un correo. ¿Qué ocurre después? Bueno, pues que el proveedor ha sido víctima, ¿vale?, de una suplantación de identidad, es decir, su correo lo ha leído un ciberdelincuente, entonces el delincuente dice, bueno, a ver, aquí hay una empresa española que está haciendo un pedido. Todavía no he hecho la transferencia porque me consta, con lo cual voy a empezar con mi trabajo. ¿Qué es lo que hace? Envía un segundo correo para decirle a la empresa, pero ya es el correo falso, ¿vale? Este correo ya no lo envía el proveedor original, le envía ese correo diciéndole, además en perfecto inglés, con la firma original,
sin ningún problema, diciéndole que, bueno, que está teniendo un problema con su cuenta bancaria y que, bueno, que lamentablemente no puede gestionar el pedido, que mañana le enviará un segundo correo, ¿vale? Con una nueva factura pro forma, ¿vale? Modificada con la nueva cuenta. Este correo es el correo que recibe al día siguiente con esa factura pro forma con los datos bancarios. Esta es la factura pro forma y si veis, bueno, pues aquí abajo aparecen los datos del banco, ¿vale? Hasta ahí todo normal, ¿vale? ¿Qué pasa con esa factura pro forma, esa segunda factura pro forma que envía este falso proveedor al día siguiente? Pues que tiene cambiado, si os fijáis, es la misma factura pro forma, exactamente la misma. Lo que ha hecho el ciberdelincuente es que ha editado esa factura pro forma en PDF y ha cambiado los datos del banco. Como veis, el dato del banco es otra cuenta, otro banco, ¿vale? Nuestra investigación, evidentemente, pasa por hacer un análisis por ejemplo, las propiedades, los metadatos de los archivos y vemos ahí, por ejemplo, el PDF, vemos ahí que el nombre de usuario, la fecha de creación y la aplicación con la que se creó, ese es el de la izquierda, es el PDF original y, sin embargo, fijaros el PDF modificado. Se dice que está hecho o que ha sido tratado con una herramienta, ¿vale? Que podemos encontrar en Internet, ha sido modificado, ¿vale? En otra fecha y bueno, ese es el segundo PDF. Resultado, nosotros hemos tenido que analizar todo eso. Tuvimos también que ir contra el banco porque el banco no había seguido unas buenas prácticas, bueno, no había informado adecuadamente al cliente. En fin, el banco en muchos casos, de este tipo de casos, es corresponsable, pero hace falta un trabajo como el nuestro, ¿no? De peritos, de analizar cuál es el origen, de cómo ha sido ese ataque y, en definitiva, cómo hemos conseguido explicar, ¿vale? En un lenguaje que sea entendible para un juez y para los abogados, cómo ha sido el proceso, cómo se ha ejecutado todo eso y también, por supuesto, analizar lo que el banco no hizo correctamente, ¿vale? Algunos consejos para evitar la estafa, este tipo de estafa del CEO y estafas bancarias. Bueno, por supuesto, nunca abrir correos sospechosos y contrastar la información que nos soliciten siempre con nuestro jefe. Es algo que no hizo esta empresa que os digo de hace un par de días. Pensó que su jefe era el que le estaba enviando los correos diciéndole que hiciera la transferencia. No lo quiso molestar, no le consultó y cuando se quedó sin saldo en la cuenta es cuando le hizo la consulta. Entonces el jefe es cuando dijo, ¿cómo? Pues yo no fui quien te lo dijo, ¿no? La concienciación de información, lo hemos comentado en varias ocasiones, y para eso nosotros, por ejemplo, siempre, y desde SOFCOM, cuando hacemos auditorías, tanto de infraestructuras como de software y de sistemas, siempre recomendamos hacer simulaciones periódicas, ¿no? De estafa al CEO, ¿no? Y simulaciones de phishing, básicamente, ¿no? Y que, bueno, que de alguna forma podamos saber y averiguar que el empleado está lo suficientemente concienciado. Y os podéis llevar muchas sorpresas, porque no siempre, y tenemos un porcentaje muy alto de personas que pican, básicamente, ¿vale? La doble firma de verificación, siempre con una llamada telefónica a la dirección, se nunca ejecuta eso, y lo que os decía es que los bancos son corresponsables si ejecutan transferencias sin control del ordenante y sin verificar el destino, ¿no? Que en muchas ocasiones no lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, con esto básicamente he terminado, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, consulta, la que necesitéis. Ahí arriba está mi LinkedIn y mi Twitter. Y desde luego, bueno, lo he dicho, un placer estar aquí hoy con vosotros y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, ingeniero Gil. La verdad es que todos estos temas desde el día de ayer, incluyendo nos generan mucha conciencia en todos nuestros espacios, y es que la verdad en todos nuestros contenidos que vamos compartiendo está generando mucho impacto. Tanto así que hay preguntas interesantes en nuestra fanpage aquí en Facebook de Universidad UCENS, el cual quiero mandarle un saludo a Fernando Flores Rendón, que nos escribió en nuestra transmisión, y le quiero leer su pregunta, ingeniero. En una mediana empresa de 200 empleados y más de 100 computadoras y 20 servidores, aparte de la seguridad a través de antivirus en las estaciones de trabajo y servidores, ¿qué dispositivos recomienda en la red para lograr una buena seguridad y qué marca o modelos nos podría recomendar?
Muchas gracias. Gracias. A ver, sobre eso que pregunta, gracias por la pregunta, porque es fundamental. En empresas pequeñas, empresas en pymes, aquí en España, no sé el caso de México, pero en España la mayor parte de las empresas tienen un porcentaje altísimo de pequeñas, de pymes, de pequeñas empresas, ¿no? Y están siendo víctimas. No quiero contar más casos porque son muchos los que hay, pero empresas pequeñas que están siendo afectadas por ciberataques y algunos de ellos muy importantes para el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, en esas empresas lo que nosotros notamos, ¿vale? Efectivamente es que, bueno, como mínimo deben de tener un antivirus o una solución de seguridad. A mí la palabra ya o el término antivirus es que me parece que queda demasiado corto, ¿no? Para los tipos de ataques que estamos recibiendo, ¿no? Hay soluciones de seguridad que no son solamente antivirus, son anti-malware, anti-spam, detectan también el correo que nos entra para evitar ese phishing. Y entonces ese tipo de soluciones son las que deberíamos implantar. Da igual el tamaño de la empresa, da igual que tengan 5 empleados, o sea, que tengan 200. O sea, creo que debe de ser consciente de que tiene que invertir ahí, en esa solución de seguridad. Y un firewall para evitar esos ataques desde fuera y de esos ataques de infraestructuras también es fundamental. Hay muchas marcas. Nosotros particularmente, por ejemplo, trabajamos con una marca que tiene una relación precio-prestación y que está creciendo muchísimo, se llama Washguard, ¿no? Podemos trabajar con Sentinel, podemos trabajar con Checkpoint, son grandes fabricantes muy conocidos, pero que a lo mejor no están al alcance, ¿no? De estas pequeñas empresas. Entonces hay otros fabricantes que sí tienen dispositivos eh, bueno, que son asequibles y que por supuesto deberían de implantar. Y lo que es fundamental en cualquiera de los casos, o sea, al margen del dispositivo que instale, la solución de seguridad que afecte al tema tanto del correo como del malware, hay algo fundamental y es que tenemos que ser conscientes de que el incidente va a llegar. O sea, nos va a llegar. La pregunta es cuándo. Y en ese cuándo, lo que tenemos que ser conscientes es de que tenemos que estar preparados, ¿vale? Entonces, hay algo básico, que además de todo eso de la protección, ¿vale? Y de la seguridad y de la seguridad preventiva, hay algo fundamental y es tener una buena copia de seguridad. Y esa copia de seguridad está fuera del emplazamiento, no dentro de tu infraestructura. Lo que no puedo tener es en los servidores en mi casa, la copia de seguridad en un disco duro externo conectado al servidor, porque si entran en mi servidor a través del phishing, ¿no? Del director financiero, bueno, pues me están cifrando el servidor, me están cifrando el disco externo con la copia de seguridad y me quedo sin datos. ¿Y ahora qué hago? ¿Pago por el rescate o dejo que mi negocio se hunda? O que le afecte demasiado. Entonces, tanto la información como incluso la infraestructura, si puedo invertir en ella, siempre yo la tendría fuera, en otro emplazamiento, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. Muchas gracias, ingeniero Gil. Esperamos haber contestado la pregunta de Fernando, que le mandamos un saludo nuevamente. Y le quiero leer otra pregunta que también nos hacen aquí en nuestra fanpage en Facebook de Mauricio. La pregunta dice así, ingeniero, ¿cuáles son los pasos que debería seguir un pyme para poder protegerse? Pues mira, algunas de las recomendaciones las he puesto ahí, no sé si luego lo vais a compartir o vais a dejar esto grabado para que lo puedan ver otras empresas y otros emprendedores, pero básicamente para que las pymes estén protegidas, y lo hemos dicho antes, debemos de tener conciencia de que hay que invertir un mínimo, ¿vale? No digo que haya que hacer grandes inversiones, pero sí un mínimo. Entonces, ese software legal, que a veces no lo es, esas actualizaciones de sistemas que a veces no se hacen, porque a lo mejor el software no es legal, ese antivirus que hemos dicho antes, esas copias de seguridad, esa protección de los dispositivos, ¿no? Ese cifrado de los dispositivos, de los móviles o de los ordenadores o de los portátiles cuando estamos moviéndonos. Todo eso son medidas que debemos de abordar con total naturalidad. Es que forman parte de nuestro negocio, igual que hacemos inversiones en otras áreas, en estas también tenemos que hacerlas, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, copia de seguridad, solución de seguridad, actualizaciones, software legal, cifrado de dispositivos, todo eso son algunas recomendaciones que deben de abordar. Muchísimas gracias, ingeniero Gil. Vamos a dar la oportunidad de leer una última pregunta
que igual nos hacen aquí en nuestra fanpage de Universidad UCENS. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿cuáles considera que son las amenazas más grandes que se ven en la ciberseguridad de las empresas? Sin lugar a dudas, el phishing. El phishing, y además, lo hemos dicho antes, ¿no? Y también lo decía el compañero, o sea, porque el principal, y se suele decir, ¿no? Y es una frase ya muy hecha, ¿no? Que el principal eslabón de la cadena, ¿no? Son las personas, ¿no? En cuanto a lo que es la seguridad de la información, y es así, es decir, son las personas las que a veces, por falta de formación, por falta de concienciación, toman una decisión, abrir un correo, y a partir de ahí todo empieza, ¿no? Lamentablemente empieza la pesadilla, ¿no? Entonces, el phishing, o sea, la apertura de un correo indebido, no deseado, que además, por lo general, oye, pues hay que analizarlo bien. A ver, tú esperas ese correo, ¿de quién es? ¿Realmente esa persona la conoces? Mira la redacción de ese correo, a ver si el texto está bien redactado, ¿no? Si la firma tiene algún sentido, mira si hay un hilo de correos y si todo esto tiene una correlación. Analiza también de dónde viene. Son detalles que realmente hay que analizar antes de abrir un correo, porque si abres ese correo, como digo, en este caso que he comentado, no ha hecho falta utilizar ninguna técnica. Como sabéis, es algo bastante sencillo: modificar un PDF y cambiar el número de cuenta. O sea, algo más sencillo que eso no hay. Pero puedo contar otros casos, y estamos ahora mismo investigando, ¿no? Como peritos, unos casos de estafa también bancaria, de cantidades que no la puedo ni decir, en empresas que no son grandes y que les han hecho, y que el impacto es muy, muy importante, ¿vale? Impacto económico. Y, por supuesto, después impacto reputacional, porque ya han salido hasta en la prensa, ¿vale? Entonces, imaginaros lo que eso puede suponer para una marca. Y estas empresas, bueno, todo empieza efectivamente por un phishing, por un correo que abro. A partir de ahí se me instala un troyano en el ordenador. Ese troyano es un troyano específico para entidades bancarias, que lo que hace es suplantar, ¿vale?, las entidades bancarias. De manera que cuando yo entro en mi banco, cuando yo creo que entro en mi banco y meto la dirección del banco, realmente no estoy entrando en mi banco real, ¿vale? Estoy entrando en una falsa página. Y a partir de ahí, fijaros lo fácil que es hacerle creer al usuario, si está entrando en una falsa página, como es el caso este que os comento, en el que ese troyano ya ha instalado un keylogger. Ese keylogger ha detectado las pulsaciones que yo he hecho dentro de mi teclado, con lo cual el ciberdelincuente ya tiene mi usuario y mi contraseña. Ya ha podido entrar en el banco, ya ha podido ver mis movimientos, ya ha podido ver si tengo dinero y cuándo y cuánto le voy a estafar. O sea, ese dato ya lo tiene el ciberdelincuente, ¿vale? Pero lo que no puede es realizar la transferencia. ¿Qué es lo que hace? Pues hacerle creer al usuario, ¿vale?, en esa falsa página, que tiene que hacer una comprobación, le pide la firma, el código, digamos, para confirmar la transferencia, y el usuario le facilita ese código, pensando que es el banco el que se lo está pidiendo. Y es el ciberdelincuente el que le está pidiendo ese dato para confirmar la transferencia. O sea, fijaros, algo que parece, no sé, un poco fácil, es complejo por parte de los ciberdelincuentes hacerlo, pero el usuario, si os dais cuenta, es la principal vulnerabilidad. O sea, hacerle creer al usuario que está en el sitio correcto y haciendo lo correcto. Y ya está. Y ahora le da las claves, y el otro, el que está en otro lado, que es el ciberdelincuente, firma la transferencia y se está llevando el dinero. Así de sencillo. El phishing es el que principal método de ataque.